Estupendo. Bueno, muchas gracias por la invitación a este simposio. Estoy un poco impresionado con la calidad de las mesas anteriores. No sé si voy a poder estar ni siquiera cerca de la altura, pero bueno, haré lo que pueda. En cierto sentido, lo que voy a hacer yo, pues recogiendo el guante de Reyes Mate, es asumir ese sentido de la memoria, es decir, responsabilizarse de la historia de las tradiciones a las que pertenecemos, a las que pertenezco yo en este caso, claro. Bueno, empiezo. El cambio de siglo inauguró una nueva ola de la ultraderecha. El cambio del siglo XIX, del siglo XX al siglo XXI. Los partidos y movimientos ultraderechistas dejaron de ser minorías marginadas para ser miembros de pleno derecho de los parlamentos y los gobiernos democráticos. Las ideologías y las propuestas ultraderechistas se normalizaron en el centro político. Este cambio vino acompañado de ciertas transformaciones del Estado capitalista durante las últimas 3 décadas que han recibido diferentes nombres. Estado de vigilancia, Estado securitario, Estado de control social o el estado de excepción permanente. Todos estos conceptos alumbran un mismo proceso: el giro autoritario de los estados respaldados por un deseo de seguridad, orden y estabilidad por parte de amplios sectores sociales. Esta situación ha empujado a columnistas, comentaristas, sociólogos, politólogos y también filósofos, parece, de todo el mundo, a establecer un cierto paralelismo entre la situación actual y el periodo entre guerras. La comparación entre estas dos épocas sirve para intentar responder a una serie de preguntas. ¿Dónde surge esta pulsión autoritaria? ¿En qué sectores sociales es más habitual? ¿Qué proyectos políticos son capaces de capitalizar estas situaciones? Siguiendo esta estela, voy a hacer un ejercicio de comparación y de crítica histórica que necesariamente va a tener algo de provisional e hipotético. Mi intención es actualizar el debate sobre el fascismo y las clases medias dentro de la internacional comunista. La revisión de estos debates puede parecer algo rancio, pasado de moda e incluso nostálgico, propio de jóvenes de Izquierda Unida, como decía Modesto Gallo ayer. Y aunque seguramente hay mucho de esto en la selección de este tema por mi parte, creo que son algunos a una ofensiva. Sin embargo, tan solo un año después, Italia subía al poder como el partido fascista italiano subía al poder y dejaba atrás las esperanzas de esta extensión. Desde este momento, la cuestión del fascismo va ocupando un lugar más central en las discusiones de la Tercera Internacional. Vale. Entonces, como he dicho, hay una primera etapa del silencio y en la segunda etapa, que empieza con el tercer congreso en 1921 y hasta el quinto congreso de 1924, se define que va a haber una cierta estabilización de la vida económica y política en los países occidentales. La táctica propuesta para este periodo era lo que se denominaba el Frente Único Proletario, entendido de dos maneras contrapuestas que convivían. Bien la intervención en organizaciones obreras, económicas y sociales no comunistas, lo que se denominaba Frente Único por abajo, o bien la realización de acuerdos, unificaciones, alianzas con fuerzas políticas socialdemócratas, lo que se denominaba Frente Único por arriba. Este Frente Único acabaría en la tesis de la aceptación de la democracia por parte de los partidos comunistas, es decir, aceptando los gobiernos obreros. Pero vamos a detenernos en todo este amplio periodo de casi una década para ver cómo van evolucionando la relación entre clases medias y la concepción de la relación entre clases medias y fascismo. En el tercer congreso,
En 1921 el fascismo todavía no es un fenómeno al cual se le otorga una importancia fundamental. Se piensa que es un fenómeno situado en Italia, que es un país atrasado y que no se extenderá más allá de sus fronteras. Simplemente se identifica como la expresión local de la contrarrevolución en Italia tras el Bienio Rosso. En el cuarto congreso, que ya se celebra tras la marcha sobre Roma, el fascismo aparece ya como una cuestión sustantiva. Sin embargo, no se llega a sistematizar una descripción del mismo. Por un lado, se dice que el fascismo es una expresión de la política ofensiva contra el proletariado, pero siguen asimilándolo con unos simples guardias blancos contrarrevolucionarios. Sin embargo, ya se empieza a poner sobre la mesa su condición de masas, es decir, se describe su retórica social y su demagogia que consigue arrastrar a ciertos sectores de las clases medias y del proletariado. Estas clases medias y este proletariado serían susceptibles de ser ganados para el proyecto fascista fundamentalmente por lo que ellos sitúan como dos cuestiones políticas. Es decir, por un lado, la derrota del comunismo y, por otro lado, la traición de los políticos socialdemócratas. En este momento, a pesar de que se apunta al carácter abiertamente antidemocrático del fascismo, se continúa igualando el peligro fascista a el peligro de las ilusiones democráticas. La única diferencia, por tanto, para luchar contra uno y otro peligro sería el uso de uno u otro método. No se considera, por tanto, el fascismo como un fenómeno con una significación propia, con un programa diferente o como una amenaza internacional. En el quinto congreso, en 1924, ya se avanza una caracterización más desarrollada. En primer lugar, se sitúa una nueva característica que es que el fascismo solo surge en aquellos países donde la ofensiva de los partidos comunistas había puesto la cuestión del poder del Estado sobre la mesa y los métodos democráticos, legales, no habían sido suficientes para acabar con el movimiento. En segundo lugar, se define como una expresión de autoritarismo vinculada con el capitalismo en su fase decadente, es decir, con la degradación de las condiciones de vida generales durante la Europa de entreguerras. Y por último, ya se define no como simplemente una reacción de unos pequeños grupos contrarrevolucionarios, sino como un movimiento de carácter pequeño burgués. Vale. La etapa siguiente, la etapa del sexto congreso, celebrado en 1928, se caracteriza por la tesis del tercer periodo. Como sabéis, en esta fase se prevé una desestabilización del capitalismo a nivel internacional. Esto, sin embargo, en la historiografía, digamos, comunista, se describe como una suerte de capacidad de los intelectuales y dirigentes de la Comintern para prever el hundimiento del capitalismo global que efectivamente sucedió unos meses después. Sin embargo, tenía poco de esto. Realmente las causas que provocaron este viraje fue más bien, por un lado, un rechazo a la conformación de frentes únicos en varios países de Europa. Por otro lado, la represión por parte de los socialdemócratas del movimiento comunista. Y, en tercer lugar, cambios en la política interna del propio Partido Comunista de la Unión Soviética. Esta nueva caracterización del tercer periodo va aparejada con una identificación de la socialdemocracia con el fascismo. Es decir, se considera básicamente recurriendo a los relatos sobre la clase media que habían dominado
el bolchevismo durante los años previos a la Primera Guerra Mundial, es decir, la conformación de una suerte de capa superior de la clase trabajadora que vendría a ocupar una posición intermedia entre la burguesía y el proletariado, pero que haría en tanto capa intermedia que se vincula con los intereses del Estado y se integra en relaciones de tú a tú con los capitalistas, vendría a hacer de una correa de transmisión de la ideología burguesa en la clase trabajadora. Según esta descripción de la socialdemocracia, básicamente sería que esta identificación, cuando es llevada al extremo por este cuerpo social que justifica y que explica la traición de los socialdemócratas, dada la situación, llevaría también a el establecimiento y la defensa del fascismo. Esta descripción, como salta a la vista, implica una negación del papel represivo que jugó el fascismo contra todo el movimiento obrero, fuera socialdemócrata o no. Y ya llegando a la última etapa, antes de discutir el contenido de cada una de ellas, es la etapa de los frentes populares que tienen lugar en 1935 y que abarca hasta la disolución de la Comintern en la posguerra. Esta maniobra táctica lo que hace es deshacer la racionalidad que había justificado toda la política comunista durante los años 20. Es decir, ya no había que intentar rascar obreros por abajo en sindicatos y partidos socialdemócratas. Tampoco había que establecer alianzas tácticas para intentar llegar a establecer gobiernos obreros en las democracias liberales, sino que con el aumento de la represión del fascismo en Italia, la llegada de Hitler al poder en Alemania y la expansión del fascismo como un movimiento internacional, se decide que es un momento de repliegue en el que es necesario no solo establecer alianzas tácticas o electorales con partidos obreros, sino con cualquier tipo de partido que se considerara progresista, democrático, popular. Vale. Para que claro, en el típico marco del marxismo tradicional, en el cual se establece una linealidad entre posición de clase, descripción de la coyuntura y distintas alternativas tácticas, era necesario no solo decir, bueno, la situación ha cambiado, la coyuntura es diferente, sino que era necesario reconsiderar toda la relación entre clase media y, entre las clases en su conjunto y el fascismo. En primer lugar, el fascismo pasa de ser un movimiento de clase media para ser una dictadura terrorista abierta de los sectores más reaccionarios, más chauvinistas y más imperialistas. Esto es una cita literal del Capital Financiero. Esta forma de anticapitalismo que ahora empieza a impulsar la Internacional se dirige solo contra una pequeña fracción de la élite financiera. Esta forma de anticapitalismo, de nuevo, estará presente posteriormente en gran parte del marxismo, en los movimientos antiimperialistas y en el populismo. Y como se ha dicho anteriormente, guarda cierta relación con la retórica del autoritarismo y de la extrema derecha, y en este caso del fascismo. Es decir, se identifica una gran masa que puede establecer una lucha anticapitalista con una pequeña minoría que es una parte del capital financiero. En segundo lugar, el fascismo adquiere su carácter de masas ya no por la decadencia del capitalismo ni por su identificación con los intereses de la clase media, sino por una suerte de demagogia social y prejuicios sociales que son
aprovechados por esta minoría del capital financiero. La explicación, por tanto, pasa de situarse en ciertas dinámicas autoritarias a nivel social para volverse psicologista y maquiavélica. Y en tercer lugar, el fascismo ya no se concibe simplemente como una herramienta de dominación alternativa, sino como una forma de Estado diferente y que puede ser en este sentido instrumentalizada, es ya plenamente concebida como una herramienta dentro de las concepciones instrumentalistas del Estado que dominaban en el marxismo de aquella época. Vale, ya paso este árido recorrido por las discusiones de la Comintern y paso a la crítica. Bueno, aunque hubo virajes posteriores, especialmente con el pacto germano-soviético, las posiciones de la Comintern quedaron cerradas en 4 momentos. El primer momento del silencio, el momento del Frente Único, el momento del socialfascismo y el momento del Frente Popular. Todos ellos estaban atravesados por una serie de características propias del marxismo tradicional. Repasemos una a una, porque diría que es la única manera de poder sacar algo de estas discusiones en el seno de la Comintern, si es que se puede sacar algo. En primer lugar, los análisis sobre el fascismo reflejan una relación mecánica entre posición de clase, ideología y participación política. Esta identificación entre estos 3 momentos, aunque pudiera tener algo de enunciado performativo en el seno de la política de la Comintern, era efectiva porque la vida social de la clase trabajadora se encontraba estructurada en instituciones propias que conformaban unas formas de vida, un imaginario social y una cierta normatividad compartidas. El ejemplo más claro de este mecanicismo se expresó en esa idea del tercer periodo en el cual se igualaba crisis capitalista con ofensiva proletaria. No obstante, este mecanicismo no era exclusivo de la Comintern, ni del marxismo en general, se puede decir. Que era un sentido común de la época. Esa identificación de ciertas clases con determinados proyectos políticos era hegemónica. Esta desatención a los procesos de subjetivación concretos y a la constitución de los sujetos políticos de clase implicó su naturalización. Y esta naturalización solo se podía sostener sobre una cierta, sostener teóricamente, sobre una cierta ontología de clase, como ha denominado Robert Kurz. En segundo lugar, en todos los periodos se expresaba una gran ambigüedad sobre el papel político e histórico de la clase media. Primero se representa como una clase sin un interés propio y condenada a seguir las idas y venidas de las clases fundamentales de la sociedad, el proletariado y la burguesía. Después se caracteriza el fascismo como un movimiento pequeño burgués y de clase media que hace efectiva la ofensiva del capital. Y finalmente la clase media desaparece de la ecuación como sujeto, siendo la línea fundamental, el actor principal, los sectores reaccionarios del capital financiero. Esta consideración de la clase media se puede rastrear hasta las críticas del propio Marx al campesinado francés. Para él, la gran masa de la clase media se forma por la simple suma de unidades del mismo nombre, de la misma manera que las patatas de un saco forman un saco de patatas. En este sentido, la ausencia de instituciones compartidas impide su reconocimiento como clase y, por lo tanto, la conformación de un interés o de un proyecto compartido. Y esta ausencia facilita su constitución en una masa identificada con un líder carismático, ya sea fascista o no. El proceso moderno de individuación guardaría así una estrecha relación bajo determinadas situaciones de insatisfacción y agravio con esta forma de identificación política. Forma de identificación política que ha sido sistematizada teóricamente y propuesta positivamente por la teoría populista.
En tercer lugar, se producía una falta de consideración a la heterogeneidad interna de las clases que imposibilitaba la segmentación de estas para comprender los procesos políticos donde se quería intervenir. Esta reducción de las clases a dos grandes grupos fundamentales y de estos grandes grupos como bloques homogéneos imposibilitaba pensar las dinámicas de conflicto y competencia intraclase. Este rechazo de la idea de conflicto y competencia intraclase tenía una explicación política clara, y es que la primera persona que dentro de la tradición marxista se había atrevido a afirmar esta tesis fue Edward Bernstein en el debate sobre el revisionismo a finales del siglo XIX. En cuarto lugar, esta consideración de las clases descansa sobre una lógica de la representación típicamente moderna. En lugar de la soberanía nacional o popular, los socialistas se veían como representantes del interés general del proletariado, por encima de sus intereses sectoriales o nacionales. Esta representación no se da por medio de algún mecanismo de selección más o menos democrático, sino más bien por un proceso de investigación y conocimiento de las potencialidades encarnadas en la clase trabajadora, lo que en la jerga de la época se llamaba sumisión histórica. Quizás la expresión más clara de esta lógica y más sangrante fue la identificación entre partido, clase y Estado dentro del bolchevismo. Y por último, esta concepción de las clases y la movilización política viene acompañada de una comprensión militarista de la política, donde los conceptos de estrategia militar son incorporados y utilizados para pensar la intervención. Bueno, como se nota por el vocabulario que he estado utilizando a lo largo de toda la descripción de las posiciones en la Comité, ofensiva, defensiva, equilibrio, estrategia, táctica, etc. Esta militarización del vocabulario socialista y comunista, además de una herramienta política, era también un reflejo de la militarización de la vida social durante ese periodo, cuando se podía afirmar, sin duda, que la política era la continuación de la guerra por otros medios. El creciente autoritarismo en las sociedades de Europa entre guerras fueron tematizadas dentro de la Internacional Comunista bajo el concepto de fascistización, que buscaba teorizar como gobiernos moderados de izquierda y derecha recurrían a métodos ilegales y autoritarios para reprimir a las protestas obreras. Pero, digamos, no solo reflejaran, no es que ellos reflejaran simplemente un proceso social, sino que también lo reprodujeron. Es decir, la defensa de la violencia y del terror como herramientas políticas fueron defendidas y enaltecidas tanto en los países occidentales como dentro de la propia Unión Soviética. Los elementos que hacían que todos estos aspectos problemáticos de la discusión dentro de la Comintern tuvieran cierta validez social y efectividad política entraron en crisis con el desarrollo del capitalismo. La política de clase y especialmente el movimiento obrero con sus tradiciones, formas de organización y movilización son solo un recuerdo del pasado. Los proletarios, aquellos que dependen de la venta de su fuerza de trabajo para sobrevivir, son hoy, como el campesinado del siglo XIX, un saco de patatas. Sin embargo, hay otro elemento de la discusión de la Comintern que prevalece como una preocupación fundamental, que es esta relación entre clases medias y autoritarismo. Sin embargo, son muchos los elementos que nos distancian de ese contexto. Casi todos se han señalado durante las anteriores mesas, por lo cual solo voy a enumerar algunos de ellos. En primer lugar, el desarrollo constante de los medios de comunicación y transporte, la revolución microelectrónica y la automatización creciente de los procesos productivos,
la nueva división internacional del trabajo que ha implicado, por un lado, una terciarización de las economías en el centro, una deslocalización de la industria y una extensión de la frontera ecológica. Los nuevos modelos empresariales que han transformado las relaciones contractuales y la dimensión de los centros de trabajo, dificultando la autoorganización de los trabajadores. El desplazamiento de la hegemonía, con la que empezaba el principio de mi presentación, el desplazamiento de la hegemonía mundial de la zona euroatlántica a la zona Asia-Pacífico, tras más de 5 siglos de hegemonía occidental. Esta transición en la hegemonía mundial conlleva, por tanto, también dinámicas de financiarización y tensiones bélicas. Otro elemento es la precarización del empleo y la producción de población sobrante a nivel global y la organización de los poderes políticos y económicos a una escala supranacional que escapa al control democrático de los parlamentos. Todos estos elementos que dibujan un determinado paralelismo entre la situación actual y el siglo... me queda un párrafo. Pero bueno, estos elementos que describen cierta similitud entre principios del siglo XX y la situación actual, caracterizados particularmente por una revolución de las relaciones espaciotemporales en nuestros territorios, dibujan un presente marcado por un fuerte sentimiento de inestabilidad, agravio y desapego a las instituciones existentes. Sin embargo, el auge electoral de la ultraderecha y el autoritarismo en las democracias liberales desde principios del siglo XX viene determinado fundamentalmente también por una serie de hechos políticos que han sido identificados por autores como Carl Smude. En primer lugar, el colapso del bloque del Este. En segundo lugar, el auge del terrorismo islamista internacional, que por un lado alimenta los sentimientos y expresiones políticas islamófobas y autoritarias, y por otro lado justifica una política de seguridad internacional que ha establecido un control social sin precedentes. La gran recesión de 2008 sería el tercer evento en cuestión, que ha generado un gran sufrimiento y malestar que ha sido canalizado por partidos de ultraderecha, pero que sobre todo se ha traducido en un retroceso de los derechos sociales y políticos en los países occidentales. Y por último, pero también relacionado con esta crisis, las migraciones masivas impulsadas por las revueltas y las guerras que estallaron como consecuencia de las subidas de los precios de los alimentos durante la primavera árabe. Estas migraciones han reforzado las dinámicas anteriores, permitiendo la personalización de estas dinámicas sociales, de estos problemas sociales en los recién llegados, es decir, en los inmigrantes. Así se establece una constelación común a todos los movimientos de ultraderecha contemporáneos: seguridad, políticas económicas alternativas, islamofobia y xenofobia. En este sentido, el leitmotiv de la ultraderecha ya es un hecho. La militarización y la externalización de las fronteras es llevada a cabo por gobiernos de todos los colores, las medidas de represión y control social se extienden imparablemente, primero justificadas en la amenaza terrorista, después por el COVID y hoy por la invasión rusa y el deseo generalizado de seguridad. Asimismo, las medidas económicas industrialistas, proteccionistas y militares tampoco han necesitado esperar a ningún gobierno de derecha radical, sino que están siendo impulsadas a nivel internacional tanto por la Unión Europea como por Biden. Sin embargo, hay otros factores sociales, políticos, ideológicos que deben moderar las voces de alarma, al menos en el corto plazo. El asentamiento de las democracias liberales y todos los valores que las acompañan, a pesar del declive de sus derechos y libertades, la ausencia de una gran capa social que naturaliza la violencia política y tiene conocimientos para aplicarla de manera sistemática,
y la inexistencia de una amenaza global y una alternativa al capitalismo que justifique su reacción violenta. En este sentido, la situación actual, a pesar de los paralelismos que es común leer entre académicos y periodistas entre el momento actual y el periodo entre guerras, la situación se parecería más bien a el final del siglo XIX y la expresión de una calma tensa en los países occidentales. Muchas gracias.